Cuando Sebastián me extendió la caja de preservativos, mi corazón se detuvo por un instante. No podía apartar la vista de sus manos. Parecían tan tranquilas, casi tiernas, pero ese gesto era frío, penetrante, como una hoja afilada que se clavaba directamente en mi alma. Probablemente te olvidaste de esto. Su voz sonó baja, pero al mismo tiempo decidida. Lo miré, sin saber qué decir. Era una trampa de la que no había escapatoria. Él sabía, y ya no tenía sentido negarlo. Todo había comenzado mucho antes de este momento. Aunque aún no teníamos hijos, nuestro matrimonio parecía perfecto. Visitas a amigos, fotos juntos con el telón de fondo de la ciudad al atardecer. Siempre parecía que no teníamos ningún problema, pero no todo era tan simple. Recientemente, nuestra casa se había convertido en un campo de reformas. Llevaba mucho tiempo deteriorándose y nos pusimos manos a la obra para renovarla. El polvo y el desorden en las habitaciones se convirtieron en la excusa perfecta. Tengo que irme unos días este fin de semana, dije una noche durante la cena. Aquí es imposible respirar. Vete, respondió brevemente Sebastián, sin apartar la vista de su teléfono. Su indiferencia debería haberme tranquilizado, pero en lugar de eso, me provocó una oleada de ansiedad. Recuerdo cómo su mirada se deslizó sobre mí mientras hablaba. Había algo más en esa mirada que una simple aprobación. Pero en ese momento no le di importancia. El viaje a Tarragona iba a ser mi escape de la rutina, de Sebastián, de nosotros. Pero incluso lejos de él, no podía deshacerme de la sensación de que lo veía todo, que lo sabía todo. Las citas con otros hombres se volvieron cada vez más vacías, como un juego que ya no quería jugar. Cuando volví a casa, Sebastián actuó como si nada hubiera pasado. La sala estaba en el mismo desorden de siempre. Una botella de vino, abierta para dos, parecía como si hubiera estado esperándome. Pero algo se sentía diferente. Su silencio ahora era más pesado que nunca. Entonces se acercó a mí con el rostro tranquilo, sosteniendo esa caja de preservativos. En la habitación se instaló un silencio pesado, que parecía aplastarme desde todos los lados. Sebastián me observaba en silencio mientras yo permanecía de pie frente a él, intentando juntar mis pensamientos. Sentía que cada segundo de ese silencio se hacía más agudo que cualquier acusación que pudiera lanzarme. Sebastián. Finalmente susurré, intentando encontrar palabras para explicar la situación, pero él ya sabía más de lo que yo podría decirle. No apartó la mirada. ¿Crees que no me di cuenta? Su voz era tan tranquila que daba miedo. Todas esas noches en las que te quedabas hasta tarde, todas esas llamadas urgentes que recibías de repente. Yo lo vi todo. Sus palabras golpearon mi corazón como puñaladas. Cada frase destrozaba la ilusión que había construido con tanto esfuerzo. Todas mis excusas ahora parecían ridículas. Solo fue emocional. Component placement, comencé a decir, pero él me interrumpió de inmediato. ¿Emocional? Apenas esbozó una sonrisa, pero era una sonrisa triste, amarga. Isabela, no soy un idiota. Te he visto mirando tu teléfono cuando pensabas que no me daba cuenta. He oído tus conversaciones entrecortadas. No quisiste decírmelo, así que te di tiempo. Hizo una pausa, retrocediendo unos pasos, y miró por la ventana como si buscara respuestas ahí fuera. ¿Sabes? Dijo sin volver la cabeza. Siempre me preguntaba cuándo ibas a detenerte. Pero no lo hiciste. Al contrario, simplemente aprendiste a mentir mejor. Sus palabras me golpearon como un viento helado. Sabía que ya no podía detener lo que había comenzado. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián parecía como si ya no sintiera dolor. Estaba demasiado tranquilo. Di un paso adelante, extendiendo la mano, tratando de encontrar las palabras correctas. Fue un error. No quería hacerte daño. Pensé. Tú pensaste que no me enteraría, me interrumpió, girando la cabeza bruscamente. Sus ojos estaban llenos de amargura, pero ya no de rabia. Era la expresión de alguien que ya no esperaba respuestas. Pero yo lo sabía todo. Solo esperaba que me dijeras la verdad. El silencio que siguió fue aún más pesado. No tenía nada más que decir, porque entendí que ya lo había perdido todo. Me quedé parada en medio de la sala, sosteniendo la caja como prueba de mi culpa, incapaz de moverme. Un frío se apoderó de mí al darme cuenta de que todo estaba perdido.
La casa, que antes había sido nuestro espacio compartido, ahora se convirtió en un testigo silencioso de mi caída. Sebastián apartó la vista de la ventana, suspiró y, en voz baja, como si hablara consigo mismo, dijo: Hace tiempo que dejamos de ser las personas que éramos. Tal vez nunca nos conocimos del todo. Me miró de nuevo, y en esa mirada no había ni ira ni lástima. Era la mirada de un hombre que había sufrido tanto que había aprendido a vivir con esa herida. Dime solo una cosa, Isabela. Su voz se volvió más suave, pero eso solo hizo que sus palabras me calaran aún más. ¿Realmente significaba algo para ti? ¿Ese otro hombre? ¿O solo fue una escapatoria? Guardé silencio. Esos pocos segundos se sintieron como una eternidad. No sabía cómo responder. En lo más profundo de mi ser, comprendía que en realidad había sido una huida. De Sebastián, de mí misma, de una vida que se había convertido en un vacío. No, finalmente susurré, apenas audible. No significaba nada, no era por él. Mi corazón se encogía de dolor, apenas conteniendo las lágrimas. Yo solo quería sentir algo, lo que fuera. Todo era por mí. Sebastián no se movió. Solo continuó mirándome, como si estuviera evaluando mis palabras. Era como si ya lo hubiera comprendido todo hace tiempo, pero necesitaba que yo misma lo dijera. Lo entiendo, finalmente dijo, y sus palabras sonaron como un punto final. Pero ya no tiene importancia, ni para mí ni para nosotros. Di un paso hacia él. Intenté tocar su mano, pero él se apartó, como si creara aún más distancia entre nosotros. No lo hagas, dijo en voz baja, y eso fue más fuerte que cualquier adiós. Todo ha terminado, Isabela. Traicionaste lo que éramos, y yo no puedo arreglarlo. Las palabras de Sebastián sonaron como una sentencia final. Mi mano se quedó inmóvil en el aire mientras él se alejaba. No sabía qué hacer a continuación, cómo deshacer todo lo que había hecho. Me invadió un miedo tan intenso que mi cuerpo comenzó a temblar. Por favor, Sebastián. Mi corazón latía con fuerza en el pecho y sin darme cuenta, comencé a suplicarle. Dame una oportunidad más. Fue un error, una tontería. ¿Podemos arreglar esto? Me miró y su mirada estaba vacía, sin rastro de emoción. No había ira, ni lástima, ni compasión. No creo que haya nada que arreglar, respondió con una claridad que cortaba el aire. Fue un momento de debilidad, un error emocional. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba, ya no me controlaba. No lo quise hacer. Estaba confundida, Sebastián. ¿Solo fue debilidad? Sebastián se acercó, inclinándose hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración suave, como si estuviera preparándose para decir algo importante. No se trata de lo que hiciste, Isabela. Habló en voz baja, pero cada palabra me cortaba como un cuchillo afilado. Se trata de que decidiste ocultarlo, día tras día, mes tras mes. Yo confiaba en ti, y no solo como esposo, confiaba en ti como persona, pero lo destruiste todo. Una oleada de desesperación me invadió. Lo estaba perdiendo. Estaba perdiendo nuestra vida, todo lo que habíamos construido juntos, todo con lo que habíamos soñado. Queríamos formar una familia, tener hijos. Sebastián, ¿recuerdas nuestros planes? Podemos empezar de nuevo. Puedo cambiar. Lo arreglaré todo, te lo prometo. Las lágrimas ya empezaban a acumularse en mis ojos. Él me miró durante un largo rato, evaluando cada una de mis palabras, pero en sus ojos no había esperanza. Ya había tomado su decisión. Nuestras ilusiones están destruidas, Isabela, dijo, alejándose de mí, como si hablara con alguien que ya no conocía. Tú misma las destruiste. Después de sus palabras, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Por primera vez en todos esos meses, la verdad me golpeó con tanta claridad que dolió aún más. No solo había destruido nuestro matrimonio, había arruinado todo lo que éramos y lo que podríamos haber sido. Ahora, incluso si Sebastián decidiera darme una segunda oportunidad, ya nunca sería lo mismo. Los sueños que habíamos construido juntos, nuestra casa, nuestra familia, los hijos que queríamos tener, se habían desmoronado en polvo. ¿Y ahora qué? Finalmente pregunté, tratando de mantener la calma, aunque cada palabra salía con dificultad.
Sebastián apartó la mirada. Estaba de pie, dándome la espalda, como si ya no quisiera verme, como si no quisiera continuar la conversación. Finalmente, habló. Su voz era baja, pero decidida. Ahora empacas tus cosas y te vas. No podía creer lo que oía. Él realmente había decidido que todo había terminado. Sin gritos, sin dramas. Solo una fría y despiadada claridad. ¿Irme? Pregunté, aunque sabía perfectamente lo que él quería decir. Ya no tienes nada que hacer aquí, respondió Sebastián sin voltearse. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. ¿A dónde voy a ir? Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Me invadió el pánico. No sabía qué hacer. Esta también es mi casa. Ya no es tu casa. Se volvió hacia mí y me miró directamente a los ojos. En su mirada había una resolución fría. Ya empaqué tus cosas. Te irás a un hotel. Tu nuevo hogar. Ahí es donde perteneces. Ya les avisé a tus amigas. Añadió, como si fuera una trivialidad. Todos saben. Ahora estás sola. Esa frase fue el golpe final. Ahora estaba verdaderamente sola. Sin casa. Sin amigos. Sin esperanza. Me quedé allí, absorbiendo cada golpe, cada palabra suya, como si fuera una sentencia definitiva. Mis amigas sabían, nuestros amigos sabían. Todos con quienes alguna vez compartimos nuestra vida ahora me mirarían con desprecio. Lo había perdido todo. Sentía que cada respiro que tomaba dolía más que el anterior. ¿Cómo puedes ser tan frío? Mi cabeza daba vueltas. No solo estaba perdiendo a Sebastián, estaba perdiendo mi mundo. Él no respondió. Solo se dirigió tranquilamente hacia la puerta, la abrió y me miró, dándome a entender en silencio que era hora de irme. Esa frialdad, esa indiferencia me aterraba más que la propia idea de quedarme sola. No solo había perdido a Sebastián, me había perdido a mí misma. Todo lo que alguna vez consideré importante ya no tenía sentido. Mi vida se había desmoronado en pedazos y no había camino de vuelta. Sin fuerzas y completamente vacía, tomé mis cosas, bajé lentamente las escaleras y me dirigí hacia la puerta. Sebastián estaba allí, esperando, sin decir una sola palabra más. Salí, dejando atrás lo que alguna vez fue nuestro hogar, y nunca volví.